Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y televidentes por el satélite Panansat 3 y también por cable Buenavisión y demás canales de televisión y de radio. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos hable al alma en esta mañana y nos deje comprender su palabra correspondiente al día postrero. Vamos a leer en San Marcos capítulo 16, verso 1 en adelante, donde nos dice la Escritura: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la resurrección del Señor Jesucristo, ya salido el sol del domingo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Ya salido el sol del día domingo, encontramos que Cristo resucitó. Estaba en medio de la gente, de los seres humanos nuevamente, y con él estaban los santos del Antiguo
Testamento. Muchas personas no comprendieron el por qué Jesús tuvo que morir. Y tampoco pudieron comprender el por qué tuvo que resucitar. Pero Él tuvo que morir para así quitar nuestros pecados, los cuales Él tomó para hacerse mortal y por ellos morir, para que nosotros no tengamos que morir, sino que podamos vivir eternamente. Ahora la muerte que viene al cuerpo físico, encontramos que es por causa de que nuestro cuerpo terrenal ha sido un cuerpo obtenido por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Y eso significa que es un cuerpo temporal, terrenal y mortal. Es un cuerpo corruptible. Pero Dios dará a todos sus hijos un cuerpo eterno en el día postrero. Y con ese cuerpo eterno viviremos por toda la eternidad. Ahora encontramos que con la muerte de Jesucristo, el pecado de los santos del Antiguo Testamento fue quitado, porque ellos estaban bajo la sangre de los sacrificios que ellos habían ofrecido a Dios, y la sangre de aquellos animalitos solamente cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. Pero cuando la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario, encontramos que los pecados de los santos del Antiguo Testamento fue quitado por medio de la sangre de Cristo. Y luego, cuando Cristo fue sepultado, se mantuvo allí su cuerpo en el sepulcro, pero Jesucristo en su cuerpo teofánico, o sea, en espíritu, descendió al infierno, donde todo ser humano, por causa de sus pecados, tiene que ir, excepto aquellas personas que tenían sus pecados cubiertos con la sangre de aquellos sacrificios ofrecidos a Dios, los cuales eran tipo y figura del sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Vean, nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 18 al 20, dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, o sea, en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Ahora vean cómo estas personas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, luego se encontraban en el infierno, allá en la quinta dimensión, encarcelados, encerrados allá,
pues habían sido desobedientes a la palabra de Dios dada por medio del profeta Noé. No creyeron a Noé y su mensaje, pensaron que Noé estaba loco, construyendo un arca y diciendo que vendría un diluvio sobre la tierra, cuando en ese tiempo no llovía. Pero era la palabra de Dios para ese tiempo, siendo hablada por medio del profeta Noé. Y por cuanto las cosas que se ven son hechas de las que no se ven, encontramos que de lo que no se veía, Dios trajo un diluvio. Por medio de lo que Dios estuvo hablando a través del profeta Noé. Las personas que no pudieron creer en Noé y su mensaje, nos dice la Escritura, el mismo Jesucristo nos dice, hablando de esas personas que no entendieron, y nos muestra que como fue en los días de Noé, será el día en que el Hijo del Hombre se revelará. San Mateo capítulo 24, verso 37 en adelante nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que así como en los días de Noé no entendieron el programa divino correspondiente que el tiempo el cual se estaba llevando a cabo, no entendieron que había llegado a su final aquella generación y que la destrucción para aquella generación vendría en el tiempo del profeta Noé. Noé estaba anunciando esa destrucción sobre la raza humana, pero ellos no podían creer que venía esa destrucción. Ellos no pudieron creer ni entender que Noé era el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje de la dispensación del reino. Ellos pensaron que Noé era un hombre loco, el cual predicaba esas cosas, pero no pudieron comprender que estaba presente en medio de los seres humanos un profeta dispensacional. Y cuando aparece en la tierra un profeta dispensacional, un juicio divino viene sobre la tierra, pero también viene una bendición grande sobre todos los hijos de Dios. O sea, que para el tiempo en que aparece un profeta dispensacional, un programa mayor de parte de Dios es llevado a cabo. Y los juicios divinos que han caído durante edades anteriores son tipo y figura del juicio divino que vendrá en una escala mayor. Y los juicios divinos anteriores de dispensaciones anteriores luego son tipo y figura de ese juicio divino que está señalado para ese tiempo en que aparece un nuevo profeta dispensacional. Y eso es así para el mundo, pero para los hijos e hijas de Dios, las bendiciones que Dios dio en edades pasadas son tipo y figura de las bendiciones divinas que Dios dará para sus hijos en una escala mayor. Y las bendiciones divinas que Dios dio en dispensaciones pasadas son tipo y figura de las bendiciones divinas que Dios derramará sobre sus hijos
en ese tiempo en que aparece un nuevo profeta dispensacional. Y ahora, siendo que siempre que aparece un profeta sobre la tierra, tenemos un hijo del hombre sobre la tierra, porque hijo del hombre es un profeta, y por eso Dios le dice al profeta Ezequiel y a otros profetas, hijo de hombre, profetiza, o hijo del hombre, come este libro o este rollo. Y así por el estilo podemos ver que cuando se habla de la venida del Hijo del Hombre, se está hablando de la venida del Espíritu de Dios manifestado en un profeta para cada ocasión en que está prometida la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que cuando vino el ángel del pacto, el ángel de Jehová, velado en carne humana en la persona de Jesús, era un profeta dispensacional apareciendo en la escena terrenal para llevar a cabo la obra divina correspondiente a ese tiempo. Y por eso el mismo Jesús usó el título de Hijo del Hombre. Ese título de Hijo del Hombre encontramos que tiene una herencia, y su herencia es el planeta Tierra con todos sus habitantes. Como también el título de Hijo de David tiene una herencia, y es el trono y reino de David. Y también el título de Hijo de Abraham tiene una herencia, y es todo el territorio de Israel con toda su gente. Y el título de Hijo de Dios tiene una herencia también. Esa herencia es los cielos y la tierra. Y estos títulos encontramos que son aplicados a nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él, para el día postrero, estará manifestando de estos títulos, tales como el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo de Abraham. Estos son títulos que serán manifestados en el día postrero, en la segunda venida de Cristo, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para, con gran voz de trompeta, llamar y juntar a todos sus escogidos. Vean que estos títulos estarían manifestados en el día postrero. En la manifestación del título del Hijo del Hombre es que los ministerios de los ángeles del Señor Jesucristo, con gran voz de trompeta, llaman y juntan a todos los escogidos de Dios, de entre los gentiles primeramente, y luego de en medio del pueblo hebreo. Ahora estamos nosotros viviendo en el día postrero, en el tiempo final. El día postrero es el día del Señor, que es el séptimo milenio, representado en el día sábado. Y para el día del Señor es que Juan el apóstol, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, escuchó la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, diciéndole: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último,
¿Y quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue arrebatado, Juan el apóstol, al día del Señor. Se encontró en el día del Señor, o sea, en el día postrero, en el séptimo milenio, escuchando la voz de Cristo. Esa gran voz de trompeta con la cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Y con esa gran voz de trompeta es que Cristo da a conocer a su iglesia, a sus escogidos, las cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 nos dice, Cristo con esa voz de trompeta nos dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido durante las 7 etapas de la iglesia gentil serán dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, o sea, en el día del Señor. La voz de Cristo estará hablando a su iglesia en el día postrero, así como le habló a su iglesia durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, lo cual fue por medio de cada ángel mensajero de cada edad de su iglesia gentil. Para el día postrero él tendrá un instrumento, un mensajero, un profeta mensajero, el último profeta mensajero, a través del cual le estará hablando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso es que encontramos que la promesa que Cristo ha hecho de darle a conocer a su iglesia estas cosas que deben suceder pronto, luego las cumple por medio de su ángel mensajero. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 nos dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto? Ha enviado a su ángel mensajero, porque ese es el ungido con el Espíritu de Cristo para, por medio de ese profeta mensajero, Jesucristo en Espíritu Santo, darle a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. O sea que será la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, en su ángel mensajero, la que nos dará a conocer todas estas cosas y nos llamará con esa gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de la segunda venida de Cristo, y nos juntará y nos preparará para ser transformados y raptados. Por eso también en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, nos dice el mismo Jesucristo, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel mensajero. Este ángel mensajero es el último profeta de Dios. Es el profeta de la dispensación del reino, enviado en el día postrero, en el séptimo milenio, con el mensaje del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra
de reclamo. Y por consiguiente, el título de hijo del hombre y el título de hijo de David estarán manifestados en el día postrero. Cristo los estará manifestando en el día postrero en su manifestación final. Estará manifestando estos títulos por medio de su ángel mensajero. Estará manifestando los títulos de hijo del hombre e hijo de David y también el título de hijo de Abraham. Estos títulos corresponden a Cristo y en su manifestación final Él los estará usando para cumplir sus promesas correspondientes al día postrero, o sea, al séptimo milenio. Ahora, Cristo resucitando en el primer día de la semana, o sea, el domingo, luego que había estado su cuerpo físico muerto desde el viernes de las 3 de la tarde en adelante, viernes, sábado, y luego domingo en la mañana, resucitó. O sea, que regresó Jesucristo con su cuerpo teofánico, regresó al cuerpo físico, lo resucitó y se levantó así de entre los muertos. Y con él se levantaron los santos del Antiguo Testamento. Pues Cristo, luego de estar en el infierno, predicándole a las almas encarceladas, luego pasó al paraíso y estuvo con los santos del Antiguo Testamento en el paraíso, donde también estaba Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, y también estaba Juan el Bautista. Resucitó con todos los santos del Antiguo Testamento, todas esas personas que habían ofrecido a Dios esos sacrificios por el pecado, los cuales estaban esperando la venida del Mesías, la venida del Cordero de Dios. Y ellos fueron limpios de sus pecados cuando la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario, y estaban listos para resucitar en cuerpos eternos e ir a la presencia de Dios. Y cuando Cristo resucitó, se levantaron con Él, resucitaron con Él y aparecieron a muchas personas en la ciudad de Jerusalén. De esto nos había hablado Jacob y también el hijo de Jacob, José. Pues Jacob dijo a su hijo José que lo llevaran a la tierra de Israel y lo sepultaran en el sepulcro de sus padres. Y luego José, cuando iba a morir, dijo que Dios visitaría al pueblo hebreo y los libertaría conforme a lo que le había prometido a Abraham en el capítulo 15 del Génesis. Y les dijo: no dejen ustedes aquí mis huesos, sino los llevan con ustedes a la tierra prometida. Y embalsamaron a José, y cuando salieron en el Éxodo, se llevaron el cuerpo de José. Pero luego, cuando Jesucristo resucitó, resucitaron todos los santos del Antiguo Testamento, que vienen a ser los miembros de la iglesia de Dios del Antiguo Testamento. Y ahora, para el día postrero, tenemos la promesa de la resurrección de los santos del Nuevo Testamento. Esto es para el día postrero, para el tiempo de la segunda venida de Cristo.
Ahora es muy importante comprender cómo fue la resurrección para los santos del Antiguo Testamento. Primero tuvo que cumplirse la primera venida de Cristo y tener su ministerio y llegar al final de su ministerio. Y al final de su ministerio encontramos que fue coronado su ministerio con su muerte en la cruz del Calvario, pues tomó nuestros pecados y murió, haciéndose pecado por nosotros para así quitar el pecado de todos los hijos e hijas de Dios. Vean ustedes que cuando Cristo llega a su final de su ministerio y es coronado su ministerio, encontramos que Cristo resucita y con él resucitan los santos del Antiguo Testamento. Algunas personas que han leído la Biblia y han leído acerca de la venida de Cristo para el día postrero, esperan la venida de Cristo y en ese mismo minuto esperan la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estamos vivos. Pero se requiere que la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, tenga un ministerio, tenga una obra para llevar a cabo. Y esa es la obra de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo. Y no puede ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos, sin que esa obra sea realizada. Y por eso es tan importante la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, prometida para el día postrero. Ahora encontramos que el cristianismo completo ha estado esperando la segunda venida de Cristo por 2000 años aproximadamente. Desde que Jesucristo ascendió al cielo, encontramos que los creyentes en Jesucristo han estado esperando su regreso. Y nos dice el libro de los Hechos, en el capítulo 3, y leemos ese pasaje tan importante. Verso 18 en adelante nos dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus santos profetas, que Jesucristo había de padecer. Este San Pedro predicando aquí su segundo mensaje. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por medio de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo,
Ahora, aquí tenemos la promesa de la venida de Cristo para el tiempo de la restauración de todas las cosas. El tiempo de la restauración de los hijos de Dios a la vida eterna es para el día postrero, pues Cristo prometió la resurrección de los creyentes en Él que partirían, o sea que morirían luego, en cuanto a sus cuerpos físicos. Él dijo en el capítulo 6, verso 40 de San Juan: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Para cuando Cristo dice que llevará a cabo la resurrección de los creyentes en Él que han muerto, Él dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Y el día postrero es el séptimo milenio, el día del Señor. Ese día postrero es el que ya ha comenzado, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Pero si lo dejamos el calendario tal como está, pues nos encontramos a una corta distancia del séptimo milenio, porque ya solamente faltan 3 años para entrar al siglo XXI, y por consiguiente entrar al séptimo milenio. Pero si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya hacen años que estamos en el séptimo milenio. O sea, que ya estamos viviendo en el día postrero, en el tiempo correspondiente a la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo. Ahora, ¿en qué año del día postrero ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo? Eso todos lo hemos de saber cuando los muertos en Cristo resuciten. Ahora, el séptimo milenio, vean ustedes, es el milenio que tiene las grandes promesas para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Porque ese es el milenio que tiene la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, tiene la promesa también de escuchar la gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo, dándonos su mensaje final, su mensaje para el día postrero, o sea, para el séptimo milenio. Y el mensaje para el séptimo milenio es el mensaje del Evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. El séptimo milenio es el ciclo divino llamado el día del Señor, porque un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros. Nos dice Primera de Pedro capítulo 3, o Segunda de Pedro capítulo 3, corrijo, Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, y el Salmo 90, verso 4, donde nos habla el profeta Moisés. Ahora, este es el tiempo para la restauración de todas las cosas para los hijos e hijas de Dios. Este tiempo de restauración de todas las cosas fue representado en el año del jubileo, allá en Levítico capítulo 25 y verso 8,
donde todos los que habían perdido su herencia la obtenían de nuevo el año del jubileo. Dice así, Levítico capítulo 25, verso 8 al 13, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Cada uno volverá a su posesión, cada uno volverá a su familia conforme al programa divino. Y esto es tipo y figura de lo que se estará materializando en el día postrero, en la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la edad de la piedra angular. La edad de la piedra angular está representada en el año del jubileo, en el año 50, porque es la edad en donde todas las cosas le serán restauradas a la iglesia del Señor Jesucristo, y cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo será restaurado a la vida eterna con un cuerpo eterno. Y regresaremos todos a nuestra familia celestial. Regresaremos todos a nuestra herencia celestial. Y así seremos restaurados completamente a la vida eterna. Restaurados a la vida eterna y a todo lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Y habrá sobre este planeta Tierra un pueblo que es la iglesia del Señor Jesucristo, con cuerpos eternos y espíritus teofánicos eternos, y seremos así a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así se cumplirá la promesa de Cristo cuando Él dijo que si el grano de trigo caía en tierra y moría, mucho fruto llevaría. O sea, muchos hijos e hijas de Dios a imagen y semejanza de Jesucristo. El grano de trigo que murió y fue sembrado en la tierra para llevar muchos hijos e hijas de Dios a imagen y semejanza de Jesucristo. Este es el programa divino que Cristo ha estado llevando a cabo, y en el día postrero aparecerán sobre este planeta Tierra millones de seres humanos en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados y también estaremos en cuerpos eternos. Ahora, ¿cuándo resucitó Jesucristo? Él resucitó domingo en la mañana.
Y la iglesia del Señor Jesucristo tiene la promesa de la resurrección de sus miembros que han partido y la transformación de sus miembros que están vivos en este día postrero. Y así como Cristo resucitó domingo en la mañana, ya salido el sol, para el día postrero, la iglesia del Señor Jesucristo estará viviendo en la edad de la piedra angular, que está representada en el domingo. Las 7 etapas o edades de la iglesia gentil están representadas en los días de la semana anteriores. La séptima edad de la iglesia gentil está representada en el 7º día de la semana. Ahora la resurrección de Cristo fue en el primer día de la semana. Por lo tanto, tiene que surgir una edad que esté representada en el día domingo. Y esa es la edad de la piedra angular, donde la iglesia del Señor Jesucristo despierta para recibir los santos que resucitarán y los vivos ser transformados. O sea, los miembros del cuerpo místico de Cristo que estarán viviendo en el día postrero serán transformados, excepto algunos que partirán para luego, cuando resuciten, ser testigos de la resurrección. O sea, ser un testimonio de que la resurrección se ha llevado a cabo. Ahora, veamos que la edad de la piedra angular es la que tiene la promesa para la resurrección de los santos del Nuevo Testamento y para la transformación de nosotros los que vivimos. Es la edad de la piedra angular, la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo. Siendo que Jesucristo resucitó en la mañana, resucitó por consiguiente en la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es de 6 a 9 de la mañana. La cuarta vigilia del día domingo es muy importante. En la historia bíblica encontramos que Cristo caminó sobre las aguas en la cuarta vigilia, en donde sus discípulos se encontraban bajo una tempestad. Y la resurrección de Jesucristo fue también en la cuarta vigilia. Y la venida del Espíritu Santo al día de Pentecostés también fue en la cuarta vigilia de un día domingo. El día 50, luego de la resurrección de Cristo, 50 días después, vino el Espíritu de Jesucristo sobre 120 personas. ¿Cuándo? El domingo de Pentecostés, en la cuarta vigilia. Ya salido el sol del domingo de Pentecostés, como también ya salido el sol del domingo de resurrección, Jesucristo con los santos del Antiguo Testamento ya había resucitado. En la cuarta vigilia se llevó a cabo la resurrección de Cristo con los santos del Antiguo Testamento. Y ahora, para la resurrección de los muertos en Cristo en el día postrero, encontramos que en la edad de la piedra angular, la edad eterna del Señor Jesucristo, para
la salida del sol. Para el tiempo de la salida del sol, para la cuarta vigilia, que representa cierta cantidad de años, encontramos que la resurrección de los muertos en Cristo ha de suceder y la transformación de nosotros, los que vivimos. Ahora encontramos que la salida del sol, siendo que el sol representa a Cristo, para el día postrero la salida del sol es la salida o nacimiento del sol de justicia de Malaquías capítulo 4 y verso 2, donde nos dice: a los que temen mi nombre, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Esto es la segunda venida de Cristo, que es el sol de justicia. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Así dice nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él, siendo la luz del mundo, el sol de justicia, en el día postrero, su venida es el nacimiento del sol para un nuevo día, para una nueva edad, para la edad de la piedra angular. Ya no será el nacimiento de la luna o de una nueva etapa de la luna, sino el nacimiento del sol de justicia, porque ya los miembros del cuerpo místico de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, ya no se alumbrará más con la luz de la luna, ni por medio de ninguno de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, sino por medio de la luz de Cristo, por medio de la luz del sol de justicia, Cristo manifestado en el día postrero a través de su ángel mensajero, enviado para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino y para el séptimo milenio, que es el día postrero. Y por medio de su ángel mensajero, Cristo, como el sol de justicia, estará resplandeciendo y estará alumbrándonos el entendimiento en el día postrero y en la edad de la piedra angular. La edad de la piedra angular, siendo representada en el domingo, tiene la promesa del nacimiento del sol de justicia. O sea, tiene la promesa de la segunda venida de Cristo como el sol de justicia, resplandeciendo y alumbrándonos el entendimiento en la edad de la piedra angular, para que así podamos ver, podamos entender todas las promesas divinas correspondientes al tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, y así ser preparados para ser transformados en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, que es la edad representada en el domingo, o sea, en el día octavo o día primero de la semana. Y es para la edad de la piedra angular, el día octavo o día primero de la semana, hablando en términos espirituales, que la iglesia del Señor Jesucristo recibirá sus santos que partieron, los cuales regresarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. O sea que así como hubo una resurrección 2000 años atrás de los santos del Antiguo Testamento y de Jesucristo, habrá una resurrección de los santos del Nuevo Testamento en el día postrero, en la cuarta vigilia, o sea, en
el amanecer o en los años correspondientes a el horario de la cuarta vigilia. Si sacamos la cantidad de años de un día delante del Señor, pues son 1000 años para nosotros. Y si sacamos la cantidad de tiempo de una hora, nos da 41 años con 8 meses. Eso es una hora delante del Señor. Pues un día delante del Señor es 1000 años para nosotros. Y una vigilia consta de 3 horas. Por ejemplo, la cuarta vigilia es de 6 a 7 de la mañana, y de 7 a 8 de la mañana, y de 8 a 9 de la mañana. O sea que cada vigilia tiene 3 horas. Y si cada hora de las 3 horas de cada vigilia corresponde cada hora a 41 años con 8 meses, 3 horas que tiene cada vigilia corresponden a 125 años. Esto es sacando en números así, para tener una idea de lo que esto significa para nosotros. Cuando se habla de la cuarta vigilia, en términos de números, se está hablando de 125 años. Si estamos hablando en términos de años, y durante ese ciclo divino, los muertos en Cristo van a estar con nosotros nuevamente en la tierra en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Ahora, ¿cuándo comenzó la cuarta vigilia? Dejemos eso quietecito ahí, porque será durante la cuarta vigilia. O sea que ya estamos dentro de la cuarta vigilia, estamos escuchando la voz de Cristo, la gran voz de trompeta. Los escogidos están siendo llamados y están siendo juntados en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y están obteniendo el conocimiento de todo el programa divino correspondiente a este día postrero. Y estamos obteniendo el conocimiento del misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y así estamos siendo llamados y juntados en este día postrero, en la edad de la piedra angular, y estamos siendo preparados para pronto ser transformados y raptados. Y los muertos en Cristo, desde el paraíso, están escuchando también la misma gran voz de trompeta o trompeta final. Ahora podemos comprender el por qué San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 en adelante, nos habla de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros los que vivimos. Y nos dice que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y así estaremos con un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad. Desaparecerá la muerte, porque la muerte será destruida, porque la muerte será absorbida por la vida, y ya no moriremos, ni nos enfermaremos, ni nos pondremos viejos tampoco. Esa es la promesa divina para el día postrero, séptimo milenio, y para la edad de la piedra angular, que es la edad representada
en el domingo de resurrección y también está representada en el año del jubileo, en donde todas las cosas son restauradas a su dueño original, a Jesucristo, y todos los hijos e hijas de Dios son restaurados a la vida eterna. Este es el tiempo de la restauración de todas las cosas, de la cual habló el apóstol San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 18 al 21. Y la resurrección de Cristo, con los santos del Antiguo Testamento siendo resucitados también, en la mañana del domingo de resurrección, ahora esta figura de lo que Dios hará en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. O sea que el mismo orden usado por Dios para la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y la resurrección de Jesús es el mismo orden que Él usa para la resurrección de los santos del Nuevo Testamento en el día postrero. O sea que así como la primera medida de Cristo tuvo que ser cumplida y su obra correspondiente a su primera venida, la segunda venida de Cristo tiene que ser cumplida y su obra como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Para así, en el ciclo divino del año del jubileo, ciclo divino representado en el día domingo de resurrección, que corresponde a la edad de la piedra angular, los muertos en Cristo puedan resucitar y nosotros los que vivimos podamos ser transformados. Es este el ciclo divino en donde la gran voz de trompeta final, representada en la trompeta del año del jubileo, estaría siendo escuchada por los escogidos de Dios. Y con esa trompeta, con ese mensaje, siendo llamados y juntados todos en este día postrero, en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación de los reinos, y en un nuevo día delante de Dios, el día postrero, el séptimo milenio. Ahora, así como fueron restaurados a la vida los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento serán restaurados a la vida, y esta es una vida eterna que Cristo ha prometido para todos sus escogidos. Y nosotros seremos restaurados a la vida eterna en este día postrero también. Así como los santos del Antiguo Testamento fueron restaurados a la vida, y también Jesús fue restaurado a la vida, su cuerpo físico. Ahora podemos ver cómo el mismo orden Cristo lo estará usando en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Ahora, con la resurrección de Jesucristo, 2000 años atrás, las bendiciones divinas han venido a la raza humana. Y gracias a que Jesucristo murió y luego resucitó, la raza humana no fue destruida en aquel tiempo. Aquel tiempo era nada menos que un tiempo en donde Dios llamaba el mundo a juicio y derramaría el juicio divino sobre la raza humana, y la raza humana sería destruida como fue destruida en el tiempo de Noé. Pero Jesucristo tomó nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario. Tomó los pecados de la raza humana y murió en la cruz del Calvario.
Y gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, la raza humana pudo continuar su existencia hasta nuestro tiempo. Muchas personas no comprenden lo que significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Pero vean que el mismo Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. O sea, que todos los demás seres humanos tenían que morir, pero solamente Jesucristo continuaría viviendo por toda la eternidad. Pero por cuanto murió Cristo, la raza humana pudo continuar viviendo. Y para el día postrero tendremos seres humanos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, porque eso será el fruto de Jesucristo, el grano de trigo, que murió en la cruz del Calvario y fue colocado en la tierra para llevar muchos frutos, muchos hijos e hijas de Dios. Él, con su muerte en la cruz del Calvario y resurrección y ascensión al cielo, y luego viniendo el Espíritu Santo sobre 120 personas y luego sobre todos los demás creyentes en Jesucristo en las diferentes edades hasta llegar a nuestro tiempo. Vean ustedes, hizo posible lo que Dios requería: el nuevo nacimiento de seres humanos. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Ninguna persona puede entender el reino de Dios excepto los que han nacido de nuevo. Las personas no pueden entender el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo excepto los que han nacido de nuevo. Para los que no comprenden el misterio del reino de los cielos, los cuales no han nacido de nuevo, creer en Jesucristo y recibir su Espíritu Santo es una religión más. Pero para los que han nacido de nuevo, significa un nuevo nacimiento en una nueva familia, la familia de Dios, en donde han obtenido un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico, y en donde en el día postrero obtendrán un cuerpo eterno. Para los que han nacido de nuevo, el reino de Dios o reino de los cielos significa una nueva raza. Una nueva raza que comenzó Jesucristo, el cual es el primero, la cabeza, el principio de esa nueva raza, de esa nueva creación divina. Una nueva creación de seres humanos, pero creados por Dios. Y comienza esa creación creándoles un cuerpo teofánico, el cual obtienen cuando reciben a Cristo como su Salvador y reciben su Espíritu Santo. Ahí obtienen un cuerpo teofánico y luego en el día postrero obtendrán un cuerpo físico eterno, un cuerpo glorificado para vivir en él por toda la eternidad. Esto es así en el programa de esta nueva raza, de esta nueva creación que Dios está realizando. Así como Dios se creó un cuerpo teofánico en el cual le apareció a los santos del Antiguo Testamento, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés también y a otros profetas de Dios,
Y luego más adelante se creó un cuerpo de carne en el vientre de María. Ese mismo orden divino es el que ha estado realizando Jesucristo en la creación de esta nueva raza llamada la Iglesia del Señor Jesucristo. Nos ha estado creando un cuerpo teofánico primeramente, el cual recibimos cuando recibimos el Espíritu de Cristo, y luego nos creará un cuerpo físico y eterno y glorificado para vivir en él por toda la eternidad. Ahora podemos ver este programa divino que Jesucristo está llevando a cabo, el cual en el día postrero lo llevará al tope y coronará su programa, produciendo la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y esto es, ya ha salido el sol del domingo espiritual. Ya ha salido el sol de la edad de la piedra angular. Así como la resurrección de Cristo y los santos del Antiguo Testamento fue, ya ha salido el sol del domingo. Él murió viernes, estuvo sepultado viernes en la noche y sábado, y luego resucitó domingo en la mañana, en la cuarta vigilia del domingo, en la mañana. Y la resurrección para los santos en Cristo, para la iglesia del Señor Jesucristo que ha partido, es para el domingo espiritual, o sea, para la edad de la piedra angular. Ya ha salido el sol en la edad de la piedra angular, o sea, salido el sol de justicia, Cristo como el sol de justicia, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, en la edad de la piedra angular. O sea que la señal de la salida del sol es señal para la resurrección de los muertos en Cristo y para la transformación de nosotros los que vivimos. Porque Él viene con gran voz de trompeta, llamando y juntando a sus escogidos por medio del ministerio de sus ángeles, por medio del ministerio de Moisés y Elías, por medio del ministerio de los dos olivos y de los dos candeleros, para así juntar a sus escogidos en el domingo de resurrección, o sea, en la edad de la piedra angular, en la cuarta vigilia. Fue en la cuarta vigilia donde María Magdalena vio a Jesucristo. Y también otras mujeres que estaban allí lo vieron. Y no creyeron, los discípulos de Jesucristo no creyeron que Jesucristo había resucitado cuando María Magdalena les dio la noticia. Encontramos que fue la noticia más gloriosa y no la podían creer. Y continuaban tristes y llorando en vez de estar contentos por la noticia que María Magdalena les estaba dando. Y les estaba diciendo que fueran allá a Galilea, porque allá Él los vería. Podemos ver que en la resurrección de Jesucristo y los santos del Antiguo Testamento no la podían creer, ni siquiera los mismos discípulos de Jesucristo. Pero luego cuando lo vieron, de la alegría, del gozo, tampoco podían creer. ¿Y saben lo que Él les dijo? Vamos a ver lo que Él les dice aquí en San Marcos,
Dice, finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. San Marcos capítulo 16, verso 14, nos dice así: nosotros estamos en el tiempo en que de un momento a otro los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ahora la resurrección de Cristo y los santos del Antiguo Testamento no fue creída por la religión hebrea del judaísmo. El sumo pontífice y los doctores de la ley y todos los sacerdotes y el concilio del Sanedrín no estaban interesados en la resurrección de Cristo y de los santos del Antiguo Testamento. Más bien, el concilio o los líderes religiosos del judaísmo fueron al rey, o fueron a Pilato, y le dijeron que colocara una guardia para que así no se fuera a cometer algún error, porque Jesús había dicho, dijeron, porque aquel engañador dijo que resucitaría al tercer día, en vez de decir, si él dijo que iba a resucitar al tercer día, vamos a estar todos allí para ver su resurrección. Y así, si se cumple lo que él dijo, entonces todos creeremos en él. Pero miren, ni estuvieron en el nacimiento de Jesús, sabiendo que había nacido, porque los magos dijeron que había nacido el rey de Israel, y fueron a buscarlo en Jerusalén, y allí no estaba. Y entonces, por medio de las Escrituras, les fue dicho que tenía que nacer en Belén de Judea. Los magos fueron a Belén de Judea, pero ni el sumo sacerdote, ni el concilio del Sanedrín, ni los sacerdotes de aquel tiempo, no se fueron a Belén de Judea para darle la bienvenida al Mesías. ¿Ven? Y ahora, ¿cuándo va a resucitar? Sabiendo ellos que había dicho que iba a resucitar al tercer día, no quieren que resucite. Le colocan una piedra bien grande en la puerta de su tumba, que era una cueva. Esa era la tumba de José de Arimatea, la cual había cedido para Jesús, y lo había colocado allí. Y los sacerdotes, el sumo sacerdote y demás sacerdotes, piden a Pilato que coloque una guardia allí. Colocan la guardia, pero con todo y eso, ellos no están allí, los sacerdotes y el sumo sacerdote, para ver la resurrección de Cristo. Resucita Cristo, los guardias van y dan la información a los sacerdotes, y en vez de decir, cumplió su promesa, vamos a proclamar que Él es el Mesías. ¿Qué dicen? Le dicen a los soldados que digan que los discípulos de Jesucristo se lo robaron, se lo llevaron, y le pagaron dinero para que dijeran esa mentira. Líderes religiosos que por celo religioso y por evitar que la gente que asistían a sus diferentes sectas religiosas de la religión del judaísmo se fueran con Jesús, mintieron. Primero, vean ustedes, tenían en el corazón de ellos matar a Jesús. O sea, pensaban en la misma forma en que pensó Caín. Con razón Jesús les dijo que eran del diablo y que las obras de su padre querían hacer.
deseaban matar a Jesús. Como Caín mató a Abel, ellos mataron a Jesús. Y ahora tampoco quieren que resucite. Y Jesús resucita y tampoco quieren que la gente sepa que Jesús resucitó. Pues ellos no podían creer que Jesús era el Cristo, y si había resucitado, ellos no querían que se supiera que Él había resucitado. Y ahora corre la noticia de que los discípulos se la habían robado. Ahora vean que Jesucristo no va a decirle a ellos, ven que resucité, más bien se revela a sus discípulos y les da a conocer que Él ya ha resucitado conforme a como Él prometió. Y les da a conocer las cosas que deben llevar a cabo. Les da a conocer cómo hacer para ser llenos del Espíritu Santo. Les dice que reposen o que posen en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Así les dijo antes de ascender al cielo. O sea, 40 días después de la resurrección de Jesucristo, Él les dio estas instrucciones. Ahora podemos ver que fue un misterio aún la resurrección de Cristo, y todavía es un misterio para el pueblo hebreo. Como fue un misterio también su venida 2000 años atrás. Pero este misterio ha estado siendo predicado entre los gentiles y también en medio del pueblo hebreo. Y como individuos, muchos hebreos, miles o millones de hebreos, han creído en Cristo como su Salvador. Y también millones de seres humanos de entre los gentiles han creído en Cristo como su Salvador. Y son bienaventurados los que no vieron la primera venida de Cristo en carne humana 2000 años atrás, pero creyeron en la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios. Pues han recibido sus beneficios y han recibido su Espíritu Santo, tanto los del pasado como los de nuestro tiempo. Y ahora, para recibir la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu de Dios, en donde recibiremos nuestra transformación, y los muertos en Cristo recibirán el cuerpo eterno, se requiere recibir el cumplimiento de la venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero, porque para eso es su venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, para llamar y juntar a sus escogidos en el día postrero y prepararnos para ser transformados y adoptados. Él nos llama y nos junta en la edad de la piedra angular, donde está su palabra, su mensaje correspondiente al día postrero, su mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, para efectuarse en el día postrero la resurrección de la iglesia del Señor Jesucristo que ha partido, y para efectuarse la transformación de la iglesia del Señor Jesucristo, de los que quedamos en la tierra todavía en cuerpos físicos. Y esto es para la edad de la piedra angular, la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo, la edad representada en el domingo de la resurrección. La resurrección del Señor Jesucristo, ya ha salido el sol del domingo. Ya esa resurrección se cumplió 2000 años atrás, donde resucitó su cuerpo físico, y ahora para el día posterior Él resucitará su cuerpo místico de creyentes
que han partido y transformará la parte de su cuerpo místico de creyentes que están vivos en el día postrero. En la resurrección de la iglesia del Señor Jesucristo, ya salido el sol del domingo de resurrección, del domingo espiritual, que es la edad de la piedra angular. Todavía los muertos en Cristo no han resucitado y nosotros los que vivimos todavía no hemos sido transformados. Pero en algún momento del domingo espiritual, que es la edad de la piedra angular, en la cuarta vigilia del domingo espiritual, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Mientras llega ese minuto exacto, estaremos escuchando su voz, su gran voz de trompeta, su mensaje del Evangelio del Reino, y estaremos siendo llenos del conocimiento de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Estaremos siendo llenos del conocimiento de su venida y de todo lo correspondiente a su venida, o sea, de todo el programa divino correspondiente a la segunda venida de Cristo, y así estaremos siendo preparados para nuestra transformación. En el día domingo espiritual, o sea, en la edad de la piedra angular, representado ese día en el año del jubileo y también representado en el domingo de resurrección donde Cristo resucitó. Por eso es tan importante el domingo de resurrección, porque nos habla de resurrección y nos habla de eternidad, porque es una resurrección para vida eterna. El domingo siempre representa eternidad, pues el domingo es el primer día de la semana, o sea, que se regresa siempre al comienzo. Y eso nos habla de redención, porque redimir es regresar al lugar original, o sea, al lugar donde se comenzó. Y el día de redención es el día de la edad de la piedra angular, porque ese día espiritual es el ciclo divino en donde regresamos a nuestra posición original con vida eterna, en donde todas las cosas serán restauradas a los escogidos de Dios, hijas e hijos de Dios, miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y estando nosotros en el día de redención, en el día en que los muertos en Cristo resucitarán y los que estamos vivos seremos transformados, le estoy hablando del día como la edad de la piedra angular, no le estoy hablando de un día de 24 horas, sino de una edad, la edad de la piedra angular, la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde regresaremos a la eternidad con un cuerpo eterno, porque es el tiempo de y para la restauración de todas las cosas a Dios. Los hijos de Dios serán restaurados a Dios con vida eterna, y toda la herencia que Adán y Eva perdió será restaurada a todos los hijos de Dios. Esto es, en este ciclo divino,
de la edad de la piedra angular y años del jubileo, en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora hemos visto cómo la resurrección de Cristo 2000 años atrás, luego también está mostrando cómo será la resurrección de los miembros del cuerpo místico de Cristo y la transformación de nosotros, los que estamos viviendo. Sin la resurrección de Cristo 2000 años atrás, los hijos y hijas de Dios no podían obtener el nuevo nacimiento y por consiguiente no podían obtener su regreso a la vida eterna. Y no podían obtener un cuerpo teofánico ni un cuerpo físico eterno, el cual Cristo ha prometido para cada uno de los creyentes en Él. Vean todo lo que Cristo tuvo que hacer 2000 años atrás para la restauración de los hijos e hijas de Dios a la vida eterna. Cuando la persona ha creído en Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, ya tiene vida eterna, ha recibido vida eterna y ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención, o sea, para en el día postrero y en la edad de la piedra angular ser transformado si está vivo o ser resucitado en un cuerpo eterno si murió su cuerpo físico en el tiempo que le tocó a él vivir. Ahora podemos ver que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no ha sido en vano. Y la resurrección de Cristo, vean ustedes, ha sido para Él sentarse en el trono de Dios, a la diestra de Dios, y hacer intercesión allá en el trono de intercesión, hacer intercesión como sumo sacerdote con su propia sangre por cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, para así que cada hijo e hija de Dios obtenga el beneficio de la obra de Cristo llevada a cabo en la cruz del Calvario y se le haga efectivo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y sus pecados sean perdonados y nuestros pecados sean perdonados y estemos limpios con la sangre de Cristo de todo pecado. La resurrección del Señor Jesucristo es tan importante en el programa divino que si Cristo no resucitaba, ningún ser humano podía resucitar y ningún ser humano podía obtener vida eterna. Por eso la resurrección de Cristo es tan importante para cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y ahora nosotros somos los beneficiarios de la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Él todo lo hizo por nosotros, para que así nosotros podamos tener vida eterna y vivir por toda la eternidad con Jesucristo en su glorioso reino. La resurrección del Señor Jesucristo, ya salido el sol del domingo. Vean qué día fue y qué tiempo o qué horario de ese día fue realizada la resurrección de Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta mañana, dándoles testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, ya ha salido el sol del domingo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto,
sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y los beneficios obtenidos por Cristo al resucitar sean manifestados y materializados en cada uno de ustedes y en mí también. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y nos veremos a las 3 de la tarde, Dios mediante, para continuar viendo los beneficios de la resurrección de Cristo para cada uno de nosotros. Nunca se aparten de Cristo, no importa los problemas que puedan tener en la vida. Él murió y resucitó para traer la bendición de Dios a cada uno de ustedes y a mí también. Así es que en la tarde continuaremos viendo los beneficios de la resurrección de Cristo para cada uno de ustedes y para mí también. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual resucitó el domingo en la cuarta vigilia, el domingo de resurrección. Ya estamos fuera del satélite. Bueno, tendremos un receso de unas 2 horas más o menos, o 2 horas y algo para luego para tener los alimentos correspondientes, y luego estaremos nuevamente glorificando a Dios, cantando himnos a Él y luego escuchando su palabra. Vamos a pedirle por aquí a nuestro hermano Félix Caro, pase adelante para continuar. Ya en la tarde tendremos a Miguel con nosotros, nos estará hablando y nos estará también diciendo, dándonos a conocer lo que Dios está realizando en toda la América Latina y el Caribe. Estará dándonos a conocer las cosas que Dios llevó a cabo en este recorrido que hemos tenido por unos 2 meses más o menos, en donde hemos visto la gloria de Dios manifestada. Bueno, ya en la tarde escucharemos a Miguel y después también yo les hablaré por algunos minutos. Que Dios les bendiga, les guarde a todos y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, prometidas para este tiempo final. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.